¿Cuál es la actitud del jugador en relación a lo que está citando tu entrenador que tiene la verdad? Bueno, amigos de Somos Chivas, la verdad oficial, pues estamos aquí listos este día 14 de agosto del 2024 para platicar con ustedes un tema que también en redes sociales se ha puesto de moda, acerca de que si como interrogante los jugadores están molestos con Gago. Chema Garrido es el que ha estado planteando esta situación en su podcast y derivado se habla de los comentarios que hizo en la más reciente conferencia de prensa que tuvo Gago allá en Estados Unidos, en donde pues dijo que no había un fracaso, pero ante preguntas de esa naturaleza, él dio un panorama, un contexto en donde pues también ahí sí coincidimos con Gago en el sentido de que el fútbol es de momentos, el fútbol es de circunstancias, y él hablaba, por ejemplo, que en el partido con el Galaxy se tuvieron múltiples posibilidades de gol y lamentablemente no se pudieron tener la tranquilidad, la jerarquía, que es uno de los primeros comentarios que hizo, para consolidar los goles. Y por otro lado, puso como ejemplo que si el gol de Caldwell había sido un gol en donde Caldwell pretendió rematar a donde salió su cabezazo, y esos dos comentarios aparentemente señala ahí que generó al interior del grupo molestias con el entrenador. A ver, las relaciones entre entrenadores y jugadores, yo lo quiero colocar desde el punto de vista de lo que es una relación laboral, y está muy estigmatizado en el fútbol, algo que pues nosotros hemos tratado aquí en este canal de desmitificar. El tema que los vestidores tienen códigos, y en una relación laboral en donde se tiene que exponer, en este caso en las conferencias de prensa, la verdad, se supondría que no deberían ni manipular ni engañar a la afición. Creo que los entrenadores, cuando hacen un análisis serio y cuando dicen las verdades, por obvias razones, a quienes no se ven favorecidos con sus declaraciones, pues les puede llegar a manejar un poco de sentimiento, de emoción, pero esa es una posición inmadura de un trabajador, en donde es que no me gusta que me exhiban. Bueno, pues no es un asunto de que te exhiban, pues el asunto es de que las conferencias de prensa se realizan para que le den la información necesaria a la afición. Ese es el sentido de las conferencias de prensa. Si no, regresaríamos a la forma como antes se operaban las conferencias banqueteras, en donde los reporteros podían estar esperando después de los entrenamientos o de los juegos a los entrenadores o a los jugadores y hacerles una serie de preguntas ahí afuera de los espacios, en este caso del área de entrenamiento o de los estadios. Pero no, lo que hizo la liga fue ordenar, no solamente a la Liga Mexicana, todas las ligas, es ordenar las conferencias en donde hay una obligatoriedad de los entrenadores de asistir, y entonces ante preguntas específicas tendrán que responder los cuestionamientos desde el punto de vista técnico, táctico, psicológico y físico de parte de los reporteros. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que en todo momento, lo hemos dicho aquí, los periodistas siempre hacen las mismas preguntas con la misma tendencia respecto a, oiga, quedaron eliminados, ¿es un fracaso? Y el día de ayer quedó eliminado el Toluca, y ustedes pueden ver la conferencia de prensa del entrenador de Toluca y vuelve a decir él lo mismo que dijo Gago, que no era un fracaso, y da sus argumentos de por qué no fue un fracaso la eliminación de Toluca. Y si escuchan a Lema también de Pumas, pasa lo mismo. Es decir, es una perversión de la relación de los medios de comunicación con los entrenadores, porque el medio de comunicación quiere hacer preguntas para sacar la nota de una manera perversa, y el entrenador ya se las aprendió, y entonces a la defensiva responde tratando de que su trabajo pues no se vea comprometido. Entonces, no conocemos las verdades precisamente por eso.
Pero regresando al tema de las declaraciones de Gago, no dijo ninguna mentira. Cuando se habla de la jerarquía del jugador mexicano para poder en ese momento ser lo suficientemente sólido en el área y ser contundente, pues yo les pregunto, la historia de la selección mexicana, la historia de Chivas es esa. Somos una raza que no somos lo suficientemente contundentes. ¿Cuántos jugadores de Chivas recientemente en el último, ya vamos a cumplir un cuarto de siglo de este siglo XXI? ¿Cuántos campeones de goleo tenemos? Si no tenemos campeones de goleo, porque nosotros necesitamos campeones de goleo o jugadores que se acerquen a disputar el campeonato de goleo para que eso se generen puntos y para que eso se generen triunfos y para que eso nos dé títulos. Pero si no tenemos gol, ¿cómo chingados vamos a aspirar a tener títulos? Esa es una situación real. Entonces, lo que declara Gago es correcto desde el punto de vista de decirnos la verdad, y la verdad, aunque duela, pues el jugador que está recibiendo esa información tiene que entenderla, de que tuvieron 8 o 10 oportunidades de gol y no metieron las que tenían que haber metido para poder pasar a la siguiente ronda de este torneo. Desde el primer partido y más en el segundo, pues Chivas debió de haber ganado, si no con holgura, pues sí debió de haber ganado en los tiempos ordinarios. Esa es una realidad. Ahora, si el jugador que falló no lo considera correcto que su entrenador diga eso, pues que se ponga a trabajar, que le pida al entrenador, a ver, tú estás diciendo que estoy fallando, entonces dime cómo corrijo para poder dar resultados. Y si me tengo que quedar en este momento a repetir más jugadas de definición, pues lo hago. A ver, el otro día el productor de ese programa me preguntaba acerca de por qué el jugador mexicano le carece tanto de contundencia. E insisto, es una situación histórica. Si nosotros revisamos cuando menos de 1970 a la fecha, para no irme más atrás, de 1970 a la fecha, que está muy bien documentado en términos de televisivos el fútbol, obviamente desde el campeonato del mundo que se jugó aquí en México de 1970 hasta la fecha, estamos hablando de 30, 54 años. A ver, en 54 años, que es más de medio siglo, ¿por qué el jugador mexicano se le dificulta ser contundente? La pregunta ¿es por cuestión de una carencia técnica? No, yo sí creo que el jugador mexicano tiene una buena técnica. ¿Es por una cuestión de carácter táctico? Bueno, pues a lo mejor ahí le ha faltado tener centros delanteros que se muevan mucho mejor en el terreno de juego. Es una cuestión en donde no le llega la pelota de manera correcta al jugador para poderla meter. Pues también es cierto que no somos una selección o no somos los mexicanos jugadores que lleven al balón a una zona de definición en donde con claridad se deje al centro delantero en mejores condiciones. Es una cuestión de carácter psicológico en donde regularmente no se tiene la capacidad para tomar las mejores decisiones para definir, también eso es cierto. No podríamos en este momento decir cosas contrarias cuando tenemos el ejemplo de Hugo Sánchez, que fue 5 veces pichichi, pero que le costó un mundo el hacer goles con la selección nacional, incluso de fallar penales o un penal en campeonato del mundo. No podríamos decirlo diferente cuando, ok, Borghetti se mamó un golazo en uno de los campeonatos del mundo, pero ¿cuántos goles anotó Borghetti con la selección nacional? O Carlos Hermosillo, o Luis García, o Luis Hernández, a todas estas figuras que de repente se les ha sobredimensionado, cuando la realidad es de que la contundencia del fútbol mexicano siempre ha sido controversial. Que si nosotros hemos tenido excelentes extremos, sí los hemos tenido, al Cabrito Arellano, ahora Antuna, tuvimos a Concho Rodríguez, y podríamos citar también un montonal al papá, al Chícharo Hernández papá, a muchos jugadores que jugaron por Paul Moreno, como extremos. El asunto es que por algún otro motivo, la realidad es de que al futbolista mexicano no tiene la jerarquía para poder ser contundente. Entonces, ¿mintió o no mintió Gago? Pues no mintió. Y lo de Caldwell,
Si vemos la jugada, en realidad Cowell hace un remate, pero no con la conciencia de que la iba a meter a donde la metió el ángulo. Eso también es mentirle a Caldwell, pues no. Qué bueno que hizo el gol, qué bueno que en ese momento acercó al equipo de Chivas y que lo colocó en la posibilidad de irse a los penales. Está bien, eso está bien. Pero entonces, ¿cuál es la actitud del jugador en relación a lo que está citando tu entrenador que tiene la verdad? Entonces, son jarritos de Tlaquepaque, obviamente allá de Jalisco, en donde cualquier cosa los va a molestar y eso ya genera un mal ambiente. Y ahí Chema Garrido dice, no olvidemos que ese fue el inicio del fin del anterior técnico de Chivas, del serbio, ¿no? Que cuando se viene de allá de Estados Unidos, en ese momento Paunovic había hecho unas declaraciones que tampoco le habían gustado al plantel y entonces empezó la bola de nieve y que ahí terminó yéndose. Entonces, si empezamos obviamente con este tipo de discurso desde los medios de comunicación, que no se nos olvide también que Chema pues, fue exhibido por el propio Gago en conferencia de prensa de fea forma. Entonces, está ahí medio complicado el asunto. También se nota que pues, los medios de comunicación pueden hacer ahí la roncha tratando de desestabilizar la administración de Gago, porque pues no les gustó o no les ha gustado cómo les ha respondido recientemente. Yo sí creo que también que Gago no debería de haber respondido así, pero lo cierto es que los jugadores molestos con Gago, yo creo que es una hipótesis inadecuada desde el punto de vista, insisto, laboral, en donde los jugadores tienen que entender que lo que les dice su entrenador es la verdad de lo que todos vimos. O si estás mintiendo, y este pinche asunto de los códigos, es que eso solamente se tiene que decir en el vestidor. No, pues tenemos que tener una sociedad abierta donde todo sea transparente y va para adelante. Entonces, la mejor opinión es la de ustedes, como siempre lo hemos dicho, pero creo que también en este podcast esta afirmación es incorrecta y pues yo sí creo que Gago en la conferencia de prensa de esos dos temas pues, dijo la verdad y pues con todo el dolor del corazón de los jugadores tienen que apechugar y en ese momento corregir. Así que pues ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis.